Bienvenidos y bienvenidas al programa en persona de Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar de la empresa Calice y del sindicato Uso, y para ello tenemos a Juan Pedro Vega, representante sindical de Uso y presidente del Comité de Empresa en Gran Canaria de la empresa Calice. Bienvenido, Juan Pedro, a Canal 13. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Juan Pedro ha sido figura clave en las reivindicaciones y movilizaciones laborales en relación con la huelga convocada por Uso para exigir un nuevo convenio colectivo. También lideró el comité de huelga, denunció la falta de voluntad negociadora por parte de la empresa Calice. También fue uno de los delegados sancionados y despedidos, lo cual fue considerado una represalia sindical. En cuanto a muchísimas acciones que emprendió el sindicato Uso y sobre todo la figura de Juan Pedro está hoy aquí con nosotros en Canal 13 Canarias para desgranarnos la situación de la empresa Calice, hoy en la actualidad una empresa importantísima para Canarias y sobre todo con gran repercusión a nivel nacional e internacional. Fue fundada en 1960, hoy en la actualidad dispone de 325 trabajadores en Canarias. Y Juan Pedro, coméntanos, ¿cuáles fueron los principales motivos por los que el sindicato Uso convocó una huelga entre 2019 y 2021? Bueno, lo principal fue que llevábamos con los salarios congelados desde el año 2010 y en el año 2013 hubo un ERE, la empresa tuvo que hacer un ERE, nos rebajamos el salario entre el 5% y el 17%, y hubo un despido masivo de casi 100 y pico trabajadores en toda España, de los cuales 80 eran en Canarias, y esto fue en 2013, y a partir de 2019, cuando la empresa mejoró, pues entonces les planteamos un incremento salarial para recuperar poder adquisitivo y nos encontramos con la negativa por parte de la empresa a negociar nada. Entonces nosotros... ¿Cuáles eran las razones por las que se negaba a negociar Calice? Pues porque ellos decían que no era el momento de negociar, porque era en pleno verano. Nosotros les decíamos que es que la presión tiene que ser en verano porque vendemos helado. Como los pilotos negocian cuando hay más trabajo, ¿no? Sí. Pues en verano. Y ellos pusieron una serie de excusas que no estábamos de acuerdo. Decían que ellos que era cuando más actividad había, que era verdad, pero ellos históricamente han cogido las vacaciones, todos los jefes, en verano. Les planteamos de reunirnos por las tardes, fuera de la jornada laboral, para intentar negociar y llegar a un acuerdo positivo para ambas partes. Y no hubo solución. Nosotros decidimos convocar una huelga y estuvimos casi un mes y medio en huelga. Estuvimos haciendo una huelga de los jueves y viernes y al final decidimos en agosto hacerla indefinida. ¿Y qué acciones emprende Calice durante esta huelga que inicia el sindicato Uso? Ellos nos presentan expedientes por coacciones, decían ellos, y al final pues entonces nosotros suspendemos la huelga para llegar a un acuerdo y nos encontramos con los despidos de 5 compañeros y a 4 nos sancionaron. A mí especialmente me despidieron. Sí, después hablamos de eso. Coméntanos, Juan Pedro, perdón que te interrumpa, los 11 vendedores de yogures en 2022, o sea, esos vendedores de yogures, ¿qué hace la empresa? ¿Externaliza los servicios para la venta de yogures? Porque recordad que Calice no solamente vendía yogures, también helados y postres, y no solamente en Canarias, sino a nivel nacional e internacional, con la proyección en publicidad de un jugador muy importante que no vamos a mencionar, que todos sabemos quién es. Hombre, eso fue en 2021, si no me equivoco, cuando despidieron a todos los vendedores de yogur. Nosotros en octubre de 2020 sabíamos que la situación, estaban externalizando todo lo que es el servicio de venta, sobre todo del reparto, y les planteamos sentarnos a negociar cualquier medida que fueran a tomar, que estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Y dijeron que no había ningún problema, y en febrero, el 28 de febrero, nos encontramos con un despido objetivo masivo de 11 vendedores de toda Canarias, un despido objetivo con 20 días por año, un tope de una anualidad, y pues tuvimos que, gracias al sindicato, que tenemos un buen servicio jurídico, pues les contratamos un economista y evaluó las medidas que habían tomado la empresa y eran excesivas,
y esos juicios los ganamos todos, ya incluso fueron al Supremo, y ya casi hay 6 o 7 sentencias ya favorables a los trabajadores, en las cuales en sus días ellos planteaban 25.000, le daban 25, 30.000 euros de indemnización, y al final pues se han llevado 80, 90, 100.000 euros de indemnización. ¿Y qué significa para los televidentes de Canal 13 Digital que nos están escuchando, nos están viendo? ¿Qué significa externalizar un servicio? ¿Qué significa eso de cara a la empresa, de cara a los trabajadores? Hombre, por ejemplo, nosotros históricamente toda la distribución de Calice la hemos llevado con trabajadores de plantilla, contratados por Calice. Entonces la externalización es contratar un servicio externo para lo que es la distribución del producto, una empresa que no compete directamente a la empresa, sino una contrata, una subcontrata. Para reducir costes. Para reducir costes. Realmente. En la actualidad, cuando surgió Calice, cuando nació Calice, ¿cuántos trabajadores tenía en la actualidad? Porque el volumen de negocio ha sido bestial, ¿no? Nosotros llegamos a tener en Canarias 630 trabajadores. Y hemos reducido ya 325, 330, y cuando la empresa, porque la empresa, una multinacional americana compró Calice en el año 88, y entonces le ofreció la parte de Menorquina, o sea, venderle, le compró el 35% de las acciones de Gran Canaria de Calice, a cambio, el 65% a cambio del 35% de Menorquina. Por lo tanto la empresa tenía, el dueño de Calice tenía el 35% de las acciones de Menorquina y de Calice, y la multinacional el 65%. Ahí fue cuando el boom de Calice, cuando creció mucho, llegaron a haber 1.300, 1.400 trabajadores en toda España, y en 2017 vendieron la parte de Menorquina y ya nos quedamos solo en Canarias con Calice nuevamente. Y coméntanos también la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias. O sea, el trabajador, que es usted, ¿no? El trabajador despedido por negarse a trabajar en festivo. ¿Usted lo despide? No, realmente coméntanos cómo fue el ese caso. fue otro compañero que no quería trabajar los festivos. Eso salió en el Supremo ya, que tenía razón, que el despido fue ilegal, y ya está trabajando otra vez en la empresa. Pero además de ese hubieron más despidos nulos, hubieron 3 despidos nulos, 7 sentencias de derechos fundamentales, contra el derecho a la huelga, derecho a información, derecho a la actividad sindical, que ahora mismo no recuerdo todas. Sí. Somos muy conocidos en los juzgados de lo social. Y la empresa Calice también, también ¿no? También es muy conocida. La empresa Calice también por recurrir. Bueno, sí, claro, no, la empresa es libre de recurrir, ¿no? Está en su derecho tiene, de recurrir. Tiene todo el derecho del mundo de recurrir. Lo que pasa es que la vulneración de derechos fundamentales, recordamos que está en el título 1, si mal no recuerdo la Constitución, del 1 al 14, del 14 al 29, no recuerdo los artículos, pero son derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una pena, la huelga es uno de ellos. Es una pena porque la verdad es que después de tantos años que ¿Se portaban mal ustedes, su compañero que y nos usted? traten un poco así, ¿no? No entendemos las causas, incluso hablando en los juzgados con diferentes abogados muy conocidos de Las Palmas, nos preguntan que cómo es posible que lleguemos a este punto, ¿no? Pero la verdad es que no lo entendemos, nadie lo entiende. ¿Y el trabajador es despedido? A nosotros nos despiden, claro, y eso lo que hace es que... Por negarse a trabajar en días festivos. A él sí, al compañero lo despidieron porque no quería trabajar los festivos, y ellos decían que era por desobediencia, porque dijo que no quería y lo obligaban, y le pasamos un escrito el año anterior diciendo que no iba a trabajar más los festivos, y lo volvieron a despedir. No. Y lo ganó en primera instancia, lo ganó en segunda, y al final el Supremo le dio la razón, despido nulo. El Supremo, pero ellos cada sentencia, ellos lo recurren la todo. empresa Calice ha recurrido hasta el Supremo. Hasta el Supremo en muchos de los casos. Hasta el Supremo, que es una instancia superior al TSJ. En la mayoría de los casos nunca lo ha admitido a trámite. Nos da la razón el Supremo. Lo eleva al Supremo y entienden que no hay... ¿Y por qué cree que ese problema siempre se ha enquistado, aún teniendo ustedes la razón? O sea, ¿por qué la empresa Calice ha optado por esa posición no negociadora y conflictiva que se ha enquistado, se ha agrandado el problema? Yo creo que es un tema económico.
Es un tema económico porque llevamos desde el año 2010 sin incremento salarial, subimos el salario en 2023 y 2024 un 2 y un 1%, un 3%, después de estar 10 años o 11 sin subir el salario, nos suben un 1% y un 2%. Entonces, si despido a todo el comité de empresa y sanciono a la mayoría del comité de empresa, esto supone que la gente no va a movilizarse, porque si tus compañeros ven que despiden a todo el comité de empresa, ¿cómo va ese compañero a pelear por sus derechos? Y si despiden a todo el comité, ahora sí han visto que hemos vuelto, porque esto pasó en 2019. Y estamos en 2025, tanto tiempo. Estuvimos 3 años fuera de la empresa y ya volvimos porque yo solicité la readmisión, porque en primera instancia fue improcedente. Entonces nosotros como sindicalistas tenemos derecho a solicitar la readmisión. Ellos me daban toda mi indemnización, yo no la quería, porque yo entendía que no había hecho nada y era una reivindicación justa. Y entonces solicité la incorporación al puesto de trabajo. La empresa me mantuvo 1 año y medio casi fuera, pagándome el sueldo en mi casa, hasta que no saliera la sentencia en el Tribunal Superior. ¿Sin ir a trabajar? Sin ir a trabajar, pagándome el sueldo. Y ya cuando salió en el Superior de Justicia Canaria, ya tuve que ir a trabajar, porque salió nulo. Y entonces después lo recurrieron al Supremo y no se lo admitieron a trámite, y al año siguiente ya fue nula el despido. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa En Persona, en Canal 3 Canarias, tu televisión de cercanía, nos encontramos con Juan Pedro Vega, representante sindical de uso en Calice, en la empresa Calice, que todos conocemos aquí en Gran Canaria, pero la presencia de Calice en Gran Canaria ahora ha sido menor, es menor en otras islas, en mayoría siempre Gran Canaria, frente a otras islas como Lanzarote. No, incluso en Tenerife hay bastante publicidad y se vende bastante en Tenerife y en Lanzarote y en Fuerteventura. Es verdad que se ha reducido un poco por el tema de las marcas blancas, es lógico, ¿no? Casi toda la distribución, todas las empresas distribuidoras, no voy a dar nombres, tienen sus marcas propias blancas y son más baratas, y entonces la gente pues... Pero está claro que Calice es una marca de competitiva, de muy buena calidad, que yo la tengo que defender porque es mi empresa y yo la quiero, y aunque los dirigentes no sean los mejores que considero yo, ¿no? No obstante, el sindicato Abuso ha hecho de la empresa Calice su marca personal. Realmente que no han soltado el hueso hasta que han ganado, o sea, han ganado todas. Lo que pasa es que la empresa siempre recurría en última instancia. Sí, no, gracias al sindicato Abuso, que nos ha apoyado mucho en todo momento. Hemos tenido todas las facilidades, desde Canarias hasta Madrid. Los compañeros, el secretario de Acción Sindical Federal nos ha llamado, Joaquín Pérez, que es el secretario confederal, se reunió con la empresa cuando me despidieron a mí, que a ver cuál es la causa. Tengan en cuenta que este nivel de negociación que tienen en las competencias nacionales y federales, pues por ejemplo negociaron el despido de la Nissan, son gente con una preparación muy alta y no entendían qué era lo que pasaba aquí en Canarias con Calice, una empresa competitiva de una gran... Con volumen de producción un volumen bestial, de producción, ¿no?, alta, que tiene una fama y una historia en Canarias desde que uno era pequeñito, y no entendían cuál era la causa por la cual... Y vinieron a negociar con la empresa. Y la empresa decía que no me querían a mí. Y yo les decía que sí, que yo... ¿Usted era una abeja negra? Que por lo visto, parece que... Pero bueno, a mí los compañeros siempre me han elegido. Yo desde el año 90 en el comité de empresa, nosotros hacemos elecciones no elegimos el orden, sino lo eligen los trabajadores. Hasta este año vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Y en algún momento Juan Pedro llegó a pensar en tirar la toalla ante la empresa? Hubo momentos en que la verdad es que flaquea uno, ¿no? Porque es mucha presión personal, familiar, y llega un momento que dices, ¿qué necesidad tengo yo de esto? Pero claro, con el apoyo de los compañeros y el apoyo del sindicato, pues te dan fuerzas, y con el paso del tiempo ya uno va creando callos y ya un poco ya no tiene... Es duro, pero
aguantado uno con ¿Qué le fuerza. echaban cara a la empresa Calice? ¿Qué le echaban cara a usted? El- Usted y sus compañeros, vamos. No lo sé, porque cuando vamos a negociar, por ejemplo, nosotros no tenemos un interlocutor que pueda negociar directamente, sino, por ejemplo, con la responsable de recursos humanos, tenemos que esperar a ver lo que dice el director general. El director general no se reúne con nosotros, solamente el Departamento de Recursos Humanos y un servicio jurídico externo a la empresa, que es el que está con la empresa negociando. Pero a la hora de tomar decisiones tenemos que esperar a ver lo que dice la dirección, el Consejo de Administración, y no hay un margen donde tú, cuando vayas a una negociación, tengas un margen de donde puedas llegar. No, tenemos que siempre que estar esperando. Nosotros sabemos lo que queremos, pero la parte de la empresa pues parece que no lo tiene muy claro o tiene que consultarlo. Y siempre nos vemos en esa tesitura y es un poco complicado, la verdad. Pero bueno, es lo que tenemos y es lo que vamos a seguir luchando, porque ahora tenemos otra vez, estamos negociando el convenio nuevamente. Sí, porque el convenio... Nos han ofrecido el 1%. O sea, 1%, el 1%. Que pues está de la verdad media, que- la media de Canarias está en el 3,8 o 4%, el IPC canario en el 2,2, el IPC nacional en el 2,8, y nos ofrecen el 1%. Yo, de verdad, el otro día con la empresa le dijimos que si era en serio, si nos estaban hablando en serio. ¿El 1% qué significa? El 1%, pues no sé, yo tengo, de mi caso, Sí. el 1% bruto son 17 euros al mes. Te hablo de mi caso, yo tengo un salario, Sí. o 19, Sí, 18, no llega a bruto. 20 euros, bruto. Bruto. Quitarle los descuentos, se quedan Sí. 14, 15 euros al mes, imagínese usted. Una empresa que factura lo que factura y el año pasado tuvieron beneficio. O sea que aún teniendo beneficios, la subida... Y el convenio colectivo ha sido también una pieza clave en toda esta reivindicación por parte del Sindicato Uso de la empresa Calice. Claro, pero del convenio no se ha tocado prácticamente nada, solamente hemos hablado de... Entonces, si no hay convenio, ¿qué se aplica? ¿El convenio No, nacional? ahora mismo O sea, está el vigente. convenio está vigente. Hemos logrado en 2023 negociar un convenio, ya tenemos un convenio vigente, porque una de las causas por las que también fuimos a la huelga, aparte del tema económico, era el tema de la ultraactividad. Cuando decae el convenio en 2019, no había convenio, Pues se coge el convenio nacional, ¿no? no existe convenio nacional y se decae, entonces tienes que irte a los estatutos de los trabajadores. Vale. Pero el Código Civil plantea que si en caso tiene que ser las relaciones personales. Entonces nosotros pues se llegó a un acuerdo, porque habían sentencias ya en Mallorca, por medio de uso en Mallorca y en... Sí, tomaron esa jurisprudencia. Cogieron esa jurisprudencia que había que aplicar las condiciones personales de cada uno. Entonces la empresa, con buen criterio, hay que decirlo también, pues aceptó mantener el convenio, y en la última negociación ya se mejoró el tema de la ultraactividad. Ya en caso de que decaiga el convenio, pues se mantiene hasta que no se negoció. Coméntanos, Juan Pedro, qué significa ultraactividad. La ultraactividad es que se mantienen todos los derechos del convenio hasta que no se negocie otro. Vale. Antes decaía, si un trabajador llegaba nuevo, le podían aplicar el estatuto de los trabajadores. Ahora no, ahora hay que aplicar el convenio hasta que no se negocie otro. Y estamos en esa fase de negociación de otro. Hoy mismo le hemos mandado un escrito porque le pasamos un comunicado el día 11 y todavía no nos han contestado. Para sentarnos, ellos nos plantearon una mejora del 1%. Nosotros les dijimos que nos parecía ridículo el plantear un 1% y que como mínimo queríamos el 2,7, un 0,5 por encima del IPC y un 0,1 menos que el IPC nacional. Y no nos han contestado. Estamos esperando que nos contesten. Hoy acabamos de reiterar otro comunicado informándoles de que queremos sentarnos a negociar y estamos a la espera. Otro tema importante es las indemnizaciones por vulnerar derechos fundamentales que antes hablaba. ¿A qué se refiere con ello? Hombre, las indemnizaciones, por ejemplo, en el proceso de negociación del convenio anterior, de la huelga, a mí me echaron de la fábrica, el vigilante de seguridad, y eso es una indemnización por daños morales. Otro día no nos dejaron entrar a 3 compañeros del comité de empresa, en plena fase de negociación. No nos dejaban entrar, por lo tanto, otra indemnización por daños morales. A un compañero lo despidieron
le pusieron un detective privado, lo despidieron y lo ganamos ya en el Supremo otra vez, No, nulo. Nulo. Una indemnización ya más potente que las anteriores. Yo espero que ya hayan dejado de tomar esas medidas tan represoras. Tan represoras, ¿no? Tan de otras épocas. De otras épocas. Y realmente el sindicato nunca se ha agitado, o sea, nunca se ha hecho para atrás el sindicato no. Frente a una empresa tan poderosa como Calice, ¿no? Al contrario, tenemos un servicio jurídico que es muy potente. Nosotros venimos de otros sindicatos y yo llevo muchos años en el tema sindical y como el bufete que tenemos, poco. Y muchas noches sin dormir, Juan Pedro, usted sí, y su compañero. Sí. Ya, por ejemplo, anoche no puedo dormir por el tema de que tenemos las elecciones, tenemos la negociación y estamos ahí, yo que le doy muchas vueltas a la cabeza. Pero me imagino que les pasará a todos los trabajadores que tienen alguna responsabilidad social, ¿no? Social y sobre todo que usted junto con sus compañeros ha sido una persona, un delegado importante, un representante sindical de uso en Calice importante. No nos hemos allantado. Exactamente. Lo hemos pasado mal, pero creo que lo hemos hecho. Y a nivel de los medios de comunicación, ¿se le ha hecho esa repercusión a esa empresa, a esta empresa, vamos a decir Calice, la empresa Calice, a nivel nacional, o sea, la extrapolación de esas noticias en relación con los trabajadores el sindicato es el que ha un poco en redes sociales y en su página web y todo, es lo que lo han. En Canarias no hicimos una manifestación en León y Castillo de más de 500 personas, no fue ni una televisión, ni televisión canaria, ni televisión española, ni nadie, no fue nadie. Y eso que convocamos a todos los medios. No sé por qué, la verdad es que no lo entiendo. Cuando usted hablaba antes de represalia sindical, ¿a qué se refiere para que los televidentes nos entiendan? Hombre, cuando nosotros estamos en huelga, y que es un derecho fundamental, y nos despiden, si eso no es una represalia, se parece mucho, ¿no? Tengo que decir un poco que hay cadenas de radio sí nos han ayudado mucho, ¿eh? Han sacado muchos temas nuestros, no voy a nombrarlas por deferencia y por no... Otro tema importante es el tema de que usted está en una empresa Calice donde en la actualidad hoy hay 325 trabajadores, tiene cerca de 1.200 puntos de venta, ¿no? Sí. En Canarias, realmente. Tienen bastante actividad, realmente. 30 y pico vendedores, el de helados y yogur. Por ejemplo, en el helado sí hay repartidores que son de plantilla. Hay tanto preventas como repartidores de plantilla, pero en el yogur solamente están los preventas y en los repartidores es la externalización. La externalización que estamos hablando. Que ha hecho la empresa, sí. Ha hecho la empresa. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, estamos hablando de la empresa Calice. La empresa Calice aquí en Gran Canaria, una empresa importantísima, fundada en 1960. Y hoy nos acompaña Juan Pedro Vega, que es representante sindical de uso de Calice, de la empresa Calice aquí en Gran Canaria. Y bueno, estamos hablando de lo que ha pasado este señor, este invitado que está hoy con nosotros, Juan Pedro Vega, además de otros compañeros. Hay un refrán en la cultura japonesa que dice: si te caes 7 veces, levántate 8. Pues algo nada más que añadir frente a este proverbio. La verdadera victoria está en no rendirse, como ha hecho el sindicato uso en todo. ¿Cuántos años con esta lucha? Desde el 2000... Nosotros entramos hace 8 años en uso. Unos 8 años, si no me equivoco, si no me dicen los compañeros que 8 años, ¿no? Sí, 8 años. 8 años. 8 años intensos. 8 años intensos, la verdad que sí. Desde que nosotros nos vinimos, porque pertenecíamos a 2 sindicatos diferentes y todos nos fuimos a uso. Pues desde que nos fuimos todos a uno empezó esta estrategia de la empresa de un poco de no negociar, de esta postura tan de aplastarlo, de ponerle el pie encima. Al estar todos juntitos, ahí ya la empresa
Sí, pero como tenemos un apoyo jurídico, social, Eso es importante, fuerte, no, eso es importante. Y después también no, la familia y la de familia. los trabajadores, Y nos que sea un vemos apoyo fuertes, nos vemos moral. fuertes. Es verdad que la gente todavía está un poquito reacia, ¿no? Pero poco a poco la gente ya nos está viendo en la fábrica, estamos otra vez con los compañeros y parece que nos hemos conseguido muchos logros últimamente. Que son para todos, para el Para todo el colectivo, porque lo colectivo. importante es Tenían que se han sacrificado por todo eso. nos habían quitado teníamos lo voy a decir, en su día nos quitaron teníamos una doble tabla salarial que se tenía que haber eliminado en 2018 y se mantuvo hasta 2019 y en 2020 tenía que haber desaparecido porque la teníamos en una disposición transitoria en el convenio antiguo y la empresa pues siguió manteniendo el salario, la doble tabla y lo denunciamos y lo acabamos de ganar en el Supremo otra vez y tiene que devolverle el 7% a casi 70 trabajadores de los últimos 3 años. Es un logro importante. La empresa lo está pagando con buen criterio en un periodo de 6 meses. Y nada, y ahí estamos siempre en la lucha. Para ir finalizando, bueno, de todos modos, el sindicato USO tiene muchísima presencia aquí en Canarias, en Gran Canaria, en distintos sectores. Cada vez estamos creciendo más, aparte de que en Tenerife también todos los delegados, son 5 delegados, son de USO, los de Calice, y también tenemos otro en Fuerteventura, más los que tenemos aquí. Y además ha crecido, tenemos una asesoría ahora potente, unos compañeros que lo están haciendo muy bien. Se han incorporado, no sé si da el nombre de otras empresas, de DISA, por ejemplo. Hemos conseguido 3 delegados, gente joven con bastante interés y con formación. La verdad que los chavales se lo están trabajando y estamos intentando poco a poco conseguir delegados y que la gente no tenga miedo y que se una. No tenga miedo de reivindicar sus derechos. Que ya va siendo hora de que los trabajadores tomen poder y se muevan, que sin los trabajadores los empresarios no hacen nada. Si nosotros no queremos, nosotros tenemos que ponernos en nuestro sitio también, que hemos dado un paso atrás. Yo creo que nuestros abuelos lucharon un montón de años por conseguir los derechos que tenemos y los estamos perdiendo. Y ya va siendo hora de que el pueblo, los trabajadores se muevan y digan, oye, ya está bien, tenemos que luchar por lo nuestro. Si nosotros no lo peleamos, ¿quién lo va a pelear? Sí, y es importante, como Juan Pedro está indicando, que la empresa Calice ha sido dura con los trabajadores de dicha empresa, y para ello está Juan Pedro aquí, además de otros compañeros que lo acompañan hoy aquí en el plató de Canal 13 Canarias, y que la lucha continúa, porque tienen todavía pendientes cositas por resolver. Sí, claro, todavía estamos en fase de negociación. Este año queremos solamente incrementar el salario, pero el año que viene quisiéramos mover el convenio un poquito, mejorarlo en muchas condiciones que tenemos que están obsoletas, y se lo hemos planteado a la empresa, pero ni nos responde. Esperemos que tengan a bien respondernos e intentar pues tirar para adelante sin conflicto, que es lo que queremos, y mejorando las condiciones tanto de la empresa como de nosotros. Sí. Y para finalizar, Juan Pedro, sobre el futuro del sindicalismo en empresas como Calice, ¿qué nos dirías? El futuro de USO está garantizado, porque ya, no sé si decirlo porque tenemos las elecciones ahora, pero sí tenemos gente nueva que se va a presentar, porque ya yo tengo 58 años, y a nosotros nos quedan 1 o 2 legislaturas, pero viene gente nueva pisando fuerte, con fuerza y en un mes lo veremos. A ver si los políticos si ganamos las elecciones, claro. A ver si los políticos toman recortes y que se jubilen cada 8 años para un poco dar entrada a savia nueva, ¿no? Yo no soy de ese ejemplo porque llevo desde el año 90 en el Bueno, comité. Tú llevas desde el año 90, pero... Pero bueno, ya va siendo hora. La verdad es que ya vamos a dejar un legado bueno. Tenemos gente joven, gente de 40, 30 y pico, 40 años que tienen interés, y ya vamos a darles paso, porque ya los que quedamos ahí somos galluitos, como digo yo. ¿Y algo que quieras añadir más para finalizar esta entrevista? Pues nada, agradecer al Canal 13 Televisión el apoyo que nos ha dado y nos ha brindado, y decirle a los trabajadores en general que se tienen que unir, que si nosotros no nos unimos,
nadie nos regala nada. Históricamente nadie ha regalado nada y si no nos unimos, no regala nada. Y si puedo decir algo del tema Sí, claro. de Palestina, Sí, señor. Lo que está pasando el pueblo palestino es una miseria lo que está haciendo la comunidad internacional, que no se ha metido en nada. Y pido desde aquí, por favor, que todos los países se impliquen, porque lo que se está pasando ahí es increíble, nada más. Nada, gracias por estar aquí, Juan Pedro Vega, y suerte para ti y para todos tus compañeros de USO. Gracias. Espero que la entrevista de Juan Pedro Vega, representante sindical de USO en la empresa Calice, aquí en Gran Canaria, haya sido de su agrado. Esperemos que esta entrevista también les guste y la pueden ustedes visualizar a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar ahí.